Brasil es el quinto país más grande del mundo, pero su tamaño no es lo más sorprendente. En Brasil existe un río que, solo, vacía en el océano más agua que los próximos 7 ríos del planeta juntos. Hay una ola que viaja kilómetros tierra adentro contra la corriente y que los surfistas montan durante media hora seguida. Hay una ciudad que, vista desde el aire, parece un avión gigantesco. Hay una playa de 245 kilómetros, la más larga del mundo. Y hay más pueblos indígenas sin contacto con la civilización aquí que en cualquier otro país del planeta. Hoy vamos a descubrir los 25 datos más sorprendentes sobre la geografía de Brasil que nunca has oído hablar. Del número 25 al número 1. Porque el dato número 1 no es la Amazonia, no son las cataratas del Iguazú, no es Río de Janeiro. Es algo que está flotando sobre Brasil ahora mismo, invisible, y que si dejara de existir, convertiría el principal granero agrícola de Latinoamérica en un desierto. Los científicos descubrieron su existencia hace menos de 2 décadas. Antes de empezar, Brasil ocupa casi la mitad de América del Sur. Limita con todos los países sudamericanos, excepto Chile y Ecuador. Cruza la línea del Ecuador. Tiene 4 zonas horarias propias, y en su territorio caben paisajes que no deberían existir en el mismo país. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita y deja un buen like para apoyar este contenido. ¡Empecemos! Dato número 25. Brasil es el quinto país más grande del mundo. Tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Solo lo superan Rusia, Canadá, Estados Unidos y China. Es más grande que toda Australia. Más grande que la Unión Europea entera. Ocupa el 47% del territorio de América del Sur. Si fuera un continente independiente, sería más grande que Oceanía. Brasil no es solo un país. Es prácticamente medio continente envuelto en una bandera. Dato número 24. Brasil tiene frontera terrestre con 10 de los 12 países de América del Sur. Solo 2 países sudamericanos no comparten frontera con Brasil, Chile y Ecuador. Eso significa que Brasil toca a Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Es uno de los países del mundo con más fronteras internacionales, 16.885 kilómetros de fronteras terrestres, la cuarta frontera más larga del planeta. Dato número 23. Brasil tiene 4 zonas horarias dentro de su territorio. Cuando son las 7 de la mañana en Acre, en la frontera con Perú, son las 10 de la mañana en Fernando de Noronha, en pleno Atlántico. 3 horas de diferencia dentro del mismo país. La mayoría de la gente no se imagina que Brasil sea geográficamente tan extenso de este a oeste. Lo es. Cruzarlo en avión de un extremo al otro tarda más que cruzar el Atlántico hasta Europa. Dato número 22. Brasil tiene territorio en los 2 hemisferios del planeta. La línea del Ecuador atraviesa el norte del país. Eso significa que parte de Brasil está en el hemisferio norte y la mayoría en el hemisferio sur. La ciudad de Boa Vista, en Roraima, es la única capital de estado brasileña ubicada completamente en el hemisferio norte. Si vives allí, técnicamente vives encima del Ecuador. Si cruzas el río para visitar a un amigo en Manaus, ya estás en el hemisferio sur. Dato número 21. La selva amazónica ocupa 5,5 millones de kilómetros cuadrados y el 60% está en Brasil. Esos son 3,3 millones de kilómetros cuadrados solo en territorio brasileño. Más grande que toda la Unión Europea. Más grande que todo el subcontinente indio. Y aquí dentro vive más biodiversidad que en cualquier otro lugar del planeta. El 10% de todas las especies de la Tierra están en la Amazonia brasileña. Más de 40.000 especies de plantas, 1.300 de aves, 3.000 de peces. Y eso solo contando las catalogadas. Oye, para un segundo. Si eres nuevo en este canal, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos países del mundo y te contamos lo que los mapas no te cuentan. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis. Ahora seguimos. Quedan 20 datos y cada uno es más sorprendente. Dato número 20.
El punto más alto de Brasil está, paradójicamente, dentro de la Amazonia. Se llama Pico da Neblina y mide 2.995 metros. Está en el estado de Amazonas, en la frontera con Venezuela, en medio de la selva más densa del planeta. Y aquí está lo extraordinario. Durante siglos, los brasileños creyeron que la montaña más alta de Brasil estaba en otro lugar. El Neblina solo fue identificado como el techo del país en los años 60 y solo fue escalado por primera vez en 1962. La montaña más alta de Brasil fue descubierta hace solo 60 años. Dato número 19. El río Amazonas vacía aproximadamente el 20% de toda el agua dulce que entra a los océanos del planeta. Un solo río. La quinta parte de toda el agua dulce continental del mundo. El Amazonas tiene un caudal medio de 209.000 metros cúbicos por segundo. Eso es más que los caudales del Nilo, el Mississippi, el Yangtze y el Congo sumados. Cada segundo, el Amazonas tira al Atlántico tanta agua como el río Tajo en una semana entera. Dato número 18. El Amazonas escupe tanta agua dulce al océano que frente a su desembocadura, el Atlántico ya no es salado. Hay una zona de unos 200 kilómetros mar adentro, donde el agua del océano sigue siendo agua dulce. Los barcos que pasan por ahí pueden bajar un cubo y subir agua potable. Desde el espacio se ve perfectamente. Una pluma gigantesca de sedimentos amazónicos que altera el color del Atlántico y se extiende cientos de kilómetros. Esa pluma afecta a la salinidad del Atlántico tropical, a las corrientes marinas y hasta a la formación de huracanes en el Caribe. Dato número 17. En la desembocadura del Amazonas, en el Atlántico, hay una isla más grande que Bélgica. Se llama Marajó. Tiene 40.100 kilómetros cuadrados. Es la isla fluvial marítima más grande del mundo. Una isla rodeada por el río Amazonas en un lado y por el océano en el otro. En la isla viven más búfalos de agua que personas. Los policías de Marajó patrullan a caballo o, en algunas zonas, a lomos de búfalo. No es metáfora. Las imágenes son reales. Dato número 16. En la desembocadura del Amazonas, en ciertas épocas del año, ocurre un fenómeno único. Una ola gigantesca, llamada pororoca. Viaja kilómetros tierra adentro a contracorriente del río. Pororoca, en lengua tupí, significa ruido destructor. La ola puede tener hasta 4 metros de altura y viajar a 50 kilómetros por hora, y dura hasta media hora. Es decir, los surfistas brasileños pueden subirse a esa ola y surfear, en línea recta, durante 30 minutos. El récord mundial está establecido en Brasil: 37 minutos de surf continuo sobre la pororoca, recorriendo más de 12 kilómetros. Una ola que va contra la corriente de uno de los ríos más caudalosos del planeta. Un segundo, llevamos 10 datos. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió hasta ahora. Y sigue, porque lo mejor está por llegar. Dato número 15. En el sur de Brasil, en Río Grande del Sur, existe una playa de 245 kilómetros de longitud continua, Praia do Cassino. Es la playa más larga del mundo. Puedes caminar por la arena durante 5 días seguidos sin interrupciones, sin acantilados, sin ríos, sin ciudades en medio. Solo arena, olas y horizonte. Esa playa es, literalmente, más larga que la distancia entre Madrid y Valencia, o entre Buenos Aires y Mar del Plata. Y la mayoría del mundo no sabe ni que existe. Dato número 14. São Paulo es la ciudad más grande del hemisferio sur del planeta. Más de 22 millones de habitantes en su área metropolitana. Más que toda Australia entera. Más que Holanda. Y crece. Es una de las pocas megaciudades del planeta sin costa, sin río importante y sin un puerto. São Paulo está a 70 kilómetros del océano, sobre una meseta a 760 metros de altitud. Y sin embargo, se convirtió en el corazón económico de Sudamérica. La ciudad más grande del hemisferio sur no es Sydney, no es Buenos Aires, es São Paulo. Dato número 13. Brasilia, la capital de Brasil, no creció orgánicamente. Fue diseñada desde cero por 2 arquitectos en los años 50
Y aquí pasa algo extraordinario. Vista desde el aire, la planta de Brasilia tiene forma de avión. El cuerpo central del avión son los ministerios y edificios oficiales. Las alas son los barrios residenciales. La cabina es la plaza de los tres poderes. Cuando los arquitectos Lúcio Costa y Oscar Niemeyer presentaron el proyecto en 1957, esa forma era simbólica. Representaba el vuelo de Brasil hacia el futuro. Hoy Brasilia es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la única gran capital del mundo con forma de avión. Dato número 12. En el centro-oeste de Brasil existe un humedal del tamaño de Inglaterra entera. Se llama Pantanal. 210.000 kilómetros cuadrados de pantanos, ríos y llanuras inundables. Es el mayor humedal tropical del planeta. Y aquí pasa algo único. El Pantanal tiene la mayor concentración de jaguares de toda América. Más que la Amazonia. Más que cualquier otro lugar. Las posibilidades de ver un jaguar en libertad son mucho mayores en el Pantanal que en cualquier otra parte del continente. Y eso es porque, durante la estación seca, los animales se concentran alrededor de las pocas zonas con agua. Toda la fauna del humedal se vuelve visible. Dato número 11. Al sur de la Amazonia, ocupando el 22% del territorio brasileño, hay un bioma del que casi nadie ha oído hablar: el Cerrado. Es la mayor sabana tropical de Sudamérica y uno de los lugares más biodiversos del planeta. Tiene más de 12.000 especies de plantas, un tercio de ellas endémicas. No existen en ningún otro lugar del mundo. Pero el Cerrado es invisible para el resto del planeta, porque no es ni selva exuberante ni desierto dramático. Aún así, alimenta los ríos principales de Sudamérica. El Amazonas, el Paraná y el San Francisco nacen en el Cerrado. Es el corazón hídrico del continente. Llevamos 15 datos, quedan 10. Y los que vienen son los que nadie espera. Los reservé para el final. Si quieres que te avise cuando suba el próximo vídeo, activa la campanita. Dato número 10. En el noreste de Brasil, en el estado de Maranhão, hay un paisaje que parece imposible. Un desierto de dunas blancas con lagunas de agua dulce entre las dunas. Los lençóis maranhenses. Cuando llega la temporada de lluvias, el agua se acumula en los valles entre las dunas y crea miles de lagunas con aguas cristalinas, color azul turquesa o verde esmeralda. Es uno de los paisajes más fotografiados de Brasil y, sin embargo, casi nadie sabe que existe. Un desierto que se llena de lagos. Solo ocurre aquí, en una zona muy específica, donde la geografía costera y el régimen de lluvias se combinan de una forma única en el planeta. Dato número 9. A 350 kilómetros de la costa brasileña, en pleno océano Atlántico, hay un archipiélago de 21 islas volcánicas. Fernando de Noronha. Solo la isla principal está habitada, y solo viven allí unas 3.000 personas. Las aguas alrededor son tan claras que la visibilidad submarina supera los 50 metros. Es uno de los mejores lugares del mundo para bucear, y es el sitio de reproducción más importante del delfín nariz de botella en el Atlántico Sur. Fernando de Noronha es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y para visitarla hay que pagar una tasa ambiental diaria. Limitan el número de visitantes para proteger el ecosistema. Dato número 8. Cuando los portugueses llegaron a Brasil en 1500, el este del país estaba cubierto por un bosque tropical inmenso, la Mata Atlántica. Era tan grande como la Amazonia. Hoy queda solo el 7% del bosque original. 5 siglos de deforestación lo redujeron a fragmentos. Y, sin embargo, lo que queda sigue siendo uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Tiene una de las concentraciones de especies endémicas más altas del mundo, plantas y animales que no existen en ningún otro lugar. Un bosque del tamaño original de la Amazonia se convirtió en parches dispersos a lo largo de la costa brasileña. Dato número 7. En el extremo oeste de Brasil, en João Pessoa, hay un cabo llamado Cabo Branco. Es el punto continental más oriental de toda América y, por lo tanto, el punto del continente americano más cercano a África. Solo unos 2.900 kilómetros de océano lo separan de la costa de Senegal,
Eso es menos que la distancia entre Madrid y Moscú. En tiempos geológicos, hace 130 millones de años, América del Sur y África estaban unidas. Cabo Branco es uno de los lugares donde esa unión es más visible. Las rocas, la geología, hasta algunas especies de plantas son primas directas de sus pares africanos. Dato número 6. En la ciudad de Manaus, en pleno corazón de la Amazonia, dos ríos se encuentran, pero no se mezclan. El río Solimoes trae agua marrón clara, cargada de sedimentos andinos. El río Negro trae agua casi negra, oscurecida por taninos de la selva. Cuando se encuentran, en lugar de mezclarse, fluyen lado a lado durante 6 kilómetros sin mezclarse. Una línea perfectamente definida separa las dos aguas. Es por la diferencia de temperatura, de velocidad y de densidad. Solo después de 6 kilómetros se mezclan por completo y forman el río Amazonas propiamente dicho. Dato número 5. En la frontera con Paraguay, sobre el río Paraná, hay una represa hidroeléctrica que durante décadas fue la más grande del mundo, Itaipú. Hasta que China la superó en 2007 con la represa de las Tres Gargantas, pero Itaipú sigue siendo, por algunas mediciones, la mayor productora de electricidad hidroeléctrica de la historia en términos acumulados. Produce el 80% de toda la electricidad que consume Paraguay y el 10% de toda la electricidad que consume Brasil. La represa es tan grande que su construcción desplazó a 10.000 familias y sumergió las 7 caídas, una serie de cataratas que en su momento eran más impresionantes que las del Iguazú. Una maravilla natural fue sacrificada para construir una maravilla humana. Dato número 4. Brasil tiene el mayor número de pueblos indígenas sin contacto con la civilización moderna del planeta. Más de 100 grupos indígenas viven actualmente en aislamiento voluntario en la Amazonia brasileña. No tienen contacto con el resto del mundo. No saben quién es el presidente. No saben que existen las redes sociales. Algunos de estos pueblos pueden no haber visto nunca a un hombre blanco. Brasil tiene una agencia gubernamental específica, la FUNAI, cuyo trabajo es protegerlos, no contactarlos, sino marcar sus territorios y asegurarse de que ningún cazador furtivo o minero ilegal los moleste. Es uno de los pocos países del mundo donde existen, hoy, personas que viven exactamente como vivían sus antepasados hace 10.000 años. Dato número 3. Bajo Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay yace el segundo acuífero más grande del planeta, el acuífero Guaraní. Más del 70% está bajo territorio brasileño. Tiene 1,2 millones de kilómetros cuadrados de extensión y guarda agua acumulada durante decenas de miles de años. Una reserva de agua dulce subterránea calculada en 37.000 kilómetros cúbicos. Si toda la población del planeta usara solo agua del Guaraní, le duraría 200 años, al ritmo de consumo actual. Una de las reservas estratégicas de agua dulce más importantes del siglo XXI está, casi enteramente, bajo el suelo brasileño. Dato número 2. En el extremo norte de Brasil, en la frontera con Venezuela y Guyana, existe una montaña que no se parece a ninguna otra del mundo, el Monte Roraima. Una formación geológica llamada Tepuy, una montaña de paredes verticales, completamente lisas y cima plana. Como si alguien hubiera cortado la montaña horizontalmente con un cuchillo gigante. Su cumbre, a 2.810 metros, es una meseta plana de 31 kilómetros cuadrados aislada del mundo exterior. Y aquí vive un ecosistema único. Especies de plantas y animales que evolucionaron durante millones de años sin contacto con el resto del continente. Es la formación que inspiró a Arthur Conan Doyle a escribir El Mundo Perdido en 1912. Y la que inspiró la película Up de Pixar en 2009. Un mundo que evolucionó solo, en la cima del cielo. Dato número 1. Llegamos al número 1. Y no es la Amazonia, no es el Pantanal, no son las cataratas del Iguazú. El dato número 1 de la geografía de Brasil es este. Sobre la Amazonia, ahora mismo, fluyen los ríos más caudalosos del planeta. Pero no por la tierra, por el aire. Se llaman los ríos voladores. Los descubrió un equipo liderado por el ingeniero y aviador suizo-brasileño Gerard Moss en los años 2000.
Durante años había sospechado que algo extraordinario estaba ocurriendo en el cielo de la Amazonia. Y cuando empezó a tomar muestras de aire a diferentes altitudes, en avión, descubrió que tenía razón. La Amazonia evapora cada día, a través de sus 400.000 millones de árboles, una cantidad descomunal de agua. Cada árbol grande puede liberar a la atmósfera unos 1.000 litros de agua al día. Sumado a la evaporación de los ríos y del suelo, la selva brasileña libera cada día más vapor de agua a la atmósfera que el río Amazonas vacía al océano. Esos vapores no se quedan quietos. Los vientos alisios los empujan desde el Atlántico hacia el oeste, sobre la Amazonia. Y cuando llegan a los Andes, la cordillera los desvía hacia el sur. Se forma así un río atmosférico gigantesco, invisible al ojo humano, pero perfectamente medible, que fluye a unos 1.500 metros de altitud sobre la selva, transportando más agua que cualquier río de la superficie del planeta. Los científicos los llaman ríos voladores. Cada uno transporta cientos de miles de metros cúbicos de agua por segundo. Eso es más caudal que el propio Amazonas en superficie. Y ahora viene la parte que cambia todo. Esos ríos voladores son los que llevan el agua hacia el sur del continente. Cuando llegan al noroeste de Argentina, al sur de Brasil, a Paraguay y Uruguay, descargan toda esa agua en forma de lluvia. Esa lluvia es la que riega la pampa, la que riega los campos de soja, la que riega los cultivos de café, la que llena los ríos del Paraná. Sin los ríos voladores, gran parte del granero agrícola de Sudamérica sería un desierto. Y aquí está el problema. Cuando se deforesta la Amazonia, esos ríos voladores se debilitan. Menos árboles significa menos evaporación. Menos evaporación significa menos lluvia al sur. Por eso, en los últimos años, ha habido sequías históricas en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Uruguay. Sequías que los científicos relacionan directamente con la pérdida de árboles en la Amazonia. Los ríos voladores son el sistema circulatorio que mantiene a Sudamérica viva, y la Amazonia brasileña es el corazón que lo bombea. El país que tiene la playa más larga del mundo, el mayor humedal tropical, la isla fluvial más grande, el río más caudaloso, la ciudad más grande del hemisferio sur y la montaña que inspiró El Mundo Perdido tiene además, sobre su suelo, los ríos más grandes del planeta. Solo que no se ven. Vuelan. Eso es Brasil. Esos son los 25 datos sorprendentes sobre la geografía de Brasil que nunca te contaron. Desde la ola que sube el río 800 kilómetros hasta los ríos invisibles que vuelan sobre la Amazonia. Desde el bosque casi extinto hasta el acuífero más grande del planeta. Brasil no es solo carnaval y fútbol. Brasil es el corazón geográfico de Sudamérica y es el regulador atmosférico de medio continente. Ahora te pido 3 cosas. Solo 3. Primera, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. La playa de 245 kilómetros. ¿La ola que sube el río durante media hora? ¿Brasilia con forma de avión? ¿O el número 1, los ríos voladores que riegan medio continente? Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que ya sabe todo sobre Brasil, compártele este vídeo y deja que llegue al número 1 sin saber qué es. Segunda, si este vídeo te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana. Un país, sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente vídeo está aquí al lado. Es tan bueno como este. O mejor, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.